Hoy os cuento una herramienta muy útil para analizar el balance, el fondo de maniobra. Vamos allá. Para ello vamos a utilizar el balance que hacíamos en el ejercicio del vídeo anterior. Recuerdo que el activo no corriente, es decir, los bienes que permanecían en la empresa durante un largo periodo de tiempo, son 7.600 euros. El activo no corriente, bienes y derechos que permanecen en la empresa en el corto plazo, menos de un año, son 6.475 euros. Que el patrimonio neto, esas aportaciones de los socios, las reservas, el resultado del ejercicio, que todavía no sabemos qué hacer con él, son 8.660 euros. El pasivo no corriente son 2.000 euros, son esas deudas que son a largo plazo. El pasivo corriente, deudas a corto plazo, son 3.415 euros. Y ahora lo que he hecho es una representación gráfica del balance respetando las proporciones. Entonces tenemos el activo no corriente, que son 7.600 euros, el patrimonio neto y el pasivo no corriente, que son 10.660 euros, el activo corriente 6.475 y el pasivo corriente 3.415 euros. Y ahora, para calcular el fondo de maniobra, lo que tenemos que hacer es comparar el activo corriente con el pasivo corriente. En este caso, como podéis ver, el activo corriente supera al pasivo corriente. Es decir, el dinero que la empresa puede disponer en el corto plazo es superior a la deuda que la empresa tiene que pagar en el corto plazo. Si lo vemos aquí, a lo mejor lo podéis ver mejor. Bien, ¿qué es el activo corriente? Pues como podéis ver, es el dinero que tenemos en la caja, que es el dinero que la empresa tiene en efectivo. Este dinero que tenemos en la caja, que tenemos 1.325 euros. Luego tenemos el dinero que le deben los clientes, ¿no? Los clientes le deben en total 3.650 euros. Y luego tenemos las mercaderías que la empresa tiene que vender. Claro, el dinero de caja es ya dinero. Entendemos que los efectos comerciales a cobrar y los clientes, esa deuda, este dinero que nos deben los clientes, en principio nos los van a pagar en el corto plazo y lo vamos a convertir en dinero, y muy probablemente las mercaderías las vamos a vender a los clientes y luego los clientes nos las van a pagar. No sabemos si al contado, en 30, 60, 90 días, pero es muy probable que nos paguen esa mercadería. Entonces, como podemos ver, pues bueno, en el corto plazo el dinero que podría disponer la empresa es de 6.475 euros, que supera al pasivo corriente, a esa deuda que la empresa tiene en el corto plazo, y por lo tanto el fondo de maniobra sería positivo. ¿Cómo se calcula? Nada, activo corriente menos pasivo corriente, 3.060 euros. En principio esta empresa no tendría problema para hacer frente al pasivo corriente. Desde un punto de vista gráfico, al fondo de maniobra pues lo podemos ver o bien en este lado del balance, es decir, si restamos el activo corriente menos el pasivo corriente, el área que nos queda es esta que he marcado aquí, o lo podríamos ver como esta otra área que es exactamente igual. Desde un punto de vista de la definición del fondo de maniobra, quizá nos interese más esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque el fondo de maniobra se define como la parte del activo corriente que queda financiada con los recursos permanentes de la empresa, que son todos estos de aquí. Los recursos permanentes estarían formados por el patrimonio neto y por el pasivo no corriente. Entonces, si os fijáis, el activo no corriente, es decir, todos los bienes de la empresa, ¿cómo se financian? Bueno, pues se financian en su totalidad con los recursos permanentes, ¿vale? Porque 10.660 es mayor que 7.600, y hay una parte de los recursos permanentes que se dedican a financiar el activo corriente. Así que aquí nos quedaría la definición del fondo de maniobra. ¿Cómo definimos fondo de maniobra? Bueno, pues ahí atentos, que va la definición. El fondo de maniobra es la parte del activo corriente que queda financiada con los recursos permanentes de la empresa, es decir, con los fondos propios, con el patrimonio neto y con el pasivo no corriente. Fijaos, ¿cómo más podríamos calcular el fondo de maniobra entonces? Bueno, pues como el patrimonio neto más el pasivo no corriente, a eso le restamos el activo no corriente y nos daría un fondo de maniobra positivo de 3.060 euros. En principio, esta empresa no tendría problema de financiación a corto plazo. Bueno, alguno me dirá, ¿y ya con el fondo de maniobra podemos decidir eso? Bueno, no, es que es un buen paso, efectivamente. Imaginaos que, no sé, todos estos clientes que tiene aquí la empresa que le deben dinero, resulta que les va muy mal, es un sector
que por una crisis pues ha sido muy afectado, y entonces, bueno, pues resulta que estos clientes no le pagan a la empresa. Bueno, pues efectivamente el fondo de maniobra es positivo. Lo que pasa es que habría que estudiar si estos clientes realmente van a pagar o no van a pagar. Habría que ver otras muchas cosas. Lo que pasa es que es un buen inicio el saber que el fondo de maniobra es positivo. A partir de ahí podríamos seguir estudiando más ratios que veremos en vídeos posteriores. Pero de momento podemos decir que esta empresa no tendría problemas de financiación a corto plazo. Vamos a ver ahora una empresa que sí que podría tener esos problemas. Esta empresa que he puesto aquí es exactamente la misma que la anterior. Lo único que he cambiado la manera de financiarla. El activo es exactamente igual, el activo no corriente son 7.600 euros, el activo corriente son 6.475, total de activos son 14.075. En esto no cambia en absolutamente nada. Lo que he cambiado, fijaos, la manera de financiarla. He hecho que se financie más a corto plazo. Entonces le he quitado parte de reservas, es decir, le he disminuido el patrimonio neto, tiene menos patrimonio neto que la anterior. Y lo que he hecho es que he eliminado la deuda a largo plazo y la he pasado a corto plazo. Total de patrimonio neto más pasivo, 14.075. Exactamente igual que la anterior. Claro, ¿qué ocurre? Pues fijaos lo que ocurre desde el punto de vista gráfico, ¿no? He hecho aquí un gráfico igual que el anterior y fijaos qué diferencia tenemos. Bueno, pues lo que nos está ocurriendo es que el activo corriente sigue siendo igual, son 6.475 euros, pero el pasivo corriente pues es mucho mayor, son 7.315 euros y el patrimonio neto ha disminuido hasta los 6.760 euros. Claro, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues seguro que ya estáis viendo que resulta que el activo corriente, es decir, eso que puedo convertir en dinero líquido en el corto plazo, pues es inferior al pasivo corriente, es decir, la deuda que esa empresa tiene a corto plazo. Entonces, ¿qué ocurre con el fondo de maniobra? Pues nada, que si restamos el activo corriente menos el pasivo corriente, pues sale negativo, ¿no? Lo tengo aquí calculado. Vamos a ver, que no se me vaya esto. Tengo aquí calculado, entonces el fondo de maniobra, activo corriente menos pasivo corriente son 840 euros negativos, menos 840 euros. Es decir, que esta empresa va a tener dificultades serias para poder afrontar esa deuda que tiene a corto plazo, seguro, porque es evidente que lo que puede convertir en dinero es menor que lo que debe. Y si lo miramos desde el punto de vista de qué parte del activo corriente está financiado con patrimonio neto y pasivo no corriente, pues fijaos que el patrimonio neto y el pasivo no corriente ni siquiera da para poder financiar todo el activo no corriente. Es decir, esta empresa realmente bueno, pues tiene un problema porque no hay nada del activo corriente financiado con recursos permanentes. Nada, si hacemos el cálculo también analítico y sumamos patrimonio neto más pasivo no corriente y le restamos el activo no corriente, evidentemente también me sale que el fondo de maniobra es negativo de menos 840 euros. Es decir, que esta empresa tiene que hacer algo para conseguir dinero a corto plazo para poder pagar esa deuda. Bueno, ¿qué podría hacer? ¿Qué se nos ocurre? Bueno, pues podemos hacer dos cosas. O incrementamos el activo corriente o disminuimos el pasivo corriente. Es las dos únicas maneras que realmente podemos sobre lo que podemos actuar. ¿Cómo podríamos aumentar el activo corriente? Bueno, pues probablemente hay algo de por aquí, algo del activo no corriente que quizá podríamos vender, no sé si en Wallapop o no sé si en Mil Anuncios o no sé si no sé en qué plataforma o de qué manera, o a un primo o a un amigo o a otra empresa. Pues tendríamos que intentar vender algo de lo que tenemos aquí, a ser posible que no sea muy productivo, que no sea muy necesario, que no sea vital para la empresa, y conseguir dinero, ¿no? Es decir, sería una manera de hacer el activo corriente más grande. Bueno, pues vamos a vender algo del activo no corriente, vamos a deshacernos de algo del activo no corriente que no sea demasiado productivo para conseguir dinero en efectivo, para conseguir activo corriente. Esto subiría y podríamos pagar la deuda a corto plazo. ¿Qué más podríamos hacer? Bueno, intentar actuar sobre la deuda. ¿Cómo podemos actuar sobre la deuda? Bueno, pues hablando con los
acreedores a corto plazo, ¿no? Intentar negociar con ellos para que esta deuda a corto plazo, bueno, pues a ver si es posible que nos dejen pagar algo más tarde, pasarla a largo plazo, disminuir el pasivo corriente y poder hacer frente a esa deuda. Si eso no fuera posible, si los acreedores no acceden a ello, si no podemos deshacernos de nada del activo no corriente, bueno, entonces esta empresa tendría un problema y podría entrar en concurso de acreedores. En un concurso de acreedores, el juez toma el control de la empresa, nombra unos administradores e intenta sacarla adelante. Existe una tercera opción, que sería la de, bueno, pedir un préstamo para poder obtener dinero para pagar la deuda a corto plazo. Entonces, bueno, podríamos intentar tener un préstamo, con este préstamo conseguir mayor activo corriente, dinero en efectivo, para poder pagar ese pasivo corriente. Bueno, es una opción, quizá no sea la más heterodoxa, pero también existe. Resumiendo, tres opciones. O bien conseguimos más activo corriente deshaciéndonos de activo no corriente improductivo. Bien, podemos intentar renegociar la deuda a corto plazo para pasarla a largo plazo. O tercera opción, intentar pedir un préstamo para poder financiar esa deuda que tenemos a corto plazo. Vale, chicos, espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.